¿Te gustan los enigmas sin resolver, los sucesos paranormales y los misterios que desafían la lógica? Entonces no puedes perderte Peseteros del Morbo aquí. Exploramos crímenes sin resolver, desapariciones misteriosas, fenómenos paranormales, enigmas históricos y casos extraños que te dejarán con la boca abierta. ¿Quieres conocer la verdad detrás de lo desconocido? Sintoniza Peseteros del Morbo. El caso Colmenares. Muerte, poder y preguntas sin respuesta. Un estudiante universitario, una noche de fiesta, una supuesta caída a un caño y una investigación que, lejos de aclarar los hechos, abrió una caja de dudas, contradicciones, versiones enfrentadas y una enorme exposición mediática. Luis Andrés Colmenares era un joven brillante de 20 años, estudiante de Economía e Ingeniería, cuando la madrugada del 31 de octubre de 2010 fue encontrado sin vida en un canal del Parque El Virrey, en Bogotá. La versión inicial apuntaba a un accidente, pero la familia nunca creyó esa historia, y la autopsia alimentó la sospecha. Su muerte no fue accidental. Comenzó así uno de los casos más polémicos de Colombia. Sospechosos que cambiaron de versión, testimonios que se contradecían, pruebas forenses cuestionadas, juicios televisados y una opinión pública dividida entre la búsqueda de justicia y el espectáculo mediático. A más de una década del hecho, el caso Colmenares sigue sin resolverse del todo. Nadie ha sido condenado. Y la pregunta persiste: ¿fue asesinato o accidente? En este episodio exploramos los hechos, las irregularidades y lo que convirtió esta historia en un fenómeno nacional, símbolo de cómo la justicia, los medios y el poder pueden enredar o enterrar la verdad. Eran las 11 de la noche de ese sábado, y Luis Andrés con sus compañeros bailaban, bebían y mamaban gallo con los disfraces. Se fotografiaron toda la noche para dejar ese testimonio gráfico en las redes sociales. Disfrutaron de una rumba intensa que concluyó a las 2:45 de la mañana, como sucede con todas las rumbas en Bogotá. Ninguno de ellos lo sabía entonces, pero la desgracia aguardaba fuera de la discoteca. A pocas cuadras de allí, en el Parque del Virrey, donde 16 horas más tarde apareció muerto Luis Colmenares. Con este hecho da inicio el proceso legal tal vez más seguido por los medios de comunicación en la historia de Colombia, por encima inclusive de magnicidios y masacres. Un proceso lleno de especulaciones, acusaciones entre las partes e insinuaciones que ha enfrentado a dos de los abogados más poderosos del país, ambos apoderados del expresidente Uribe y de altas personalidades de la nación, ambos conocidos por sus constantes apariciones en la prensa, radio y televisión. Un caso con los elementos perfectos para convertirse en un hit de tabloide, generador de millones de visitas de internet, altísimos ratings y de paso bastante desinformación. Un proceso en el que, sin haber llegado aún a su etapa de juicio, el común de la gente ya ha encontrado un culpable y ha dictado un veredicto. Yo pienso que fue un asesinato. Por lo que ha mostrado la prensa, las pruebas que han mostrado y eso, yo pienso que es un crimen. ¿Fue un crimen? A lo asesinato. Yo creo que fue un asesinato. Yo creo que fue un crimen. Las dos niñas y Cárdenas. Lo que ocurrió fue un asesinato. He visto muchos videos en YouTube y he seguido muy bien a raíz de eso el caso y lo que he visto en televisión. Creería que es un crimen, sí. Son culpables las chicas. Creo que fue un crimen. ¿Qué fue un crimen? Yo creo que fue un crimen, pues por todas las evidencias que han mostrado, no puede ser un accidente. Yo la verdad pienso que fue un crimen. Para todas estas personas del común, como usted o como yo, la historia que se nos ha vendido, o mejor, insinuado, a través de incontables informes de prensa y programas de televisión, tiene todos los elementos para ser el éxito mediático que ha sido. Un joven muerto que se le aparece a su madre en sueños y le pide que se haga justicia. Un cadáver exhumado en el que se encuentran pruebas de un homicidio que se habría querido ocultar.
y un triángulo de amor entre un joven y una joven de alta clase social en Bogotá que habrían asesinado al advenedizo muchacho de provincia que pretendió con su sangre plebeya el amor de la chica bien. Un proceso injusto donde los poderosos padres de los acusados estarían gestando una danza de los millones para comprar a la justicia y salir impunes. ¿O no es eso lo que la mayoría hemos pensado? Sin embargo, ni existe todavía una prueba definitiva que concluya que Luis Andrés Colmenares fue asesinado, ni tampoco muchas de las cosas que damos por verdades en este proceso son ciertas. Y ya que desafortunadamente somos un público que saca conclusiones únicamente con los titulares, esta noche trataremos de aclarar qué ha sido verdad y qué ha sido mentira en el cubrimiento que se ha hecho de la muerte del joven Luis Andrés Colmenares y conoceremos un elemento técnico, una prueba que será vital en la trascendencia de este juicio que apenas comienza. Al comienzo se habló de un suicidio, pero también se dijo que las cámaras de seguridad que habrían cubierto el recorrido de la víctima esa noche habrían desaparecido para ocultar lo que había sido un tenebroso crimen. El periodista José Monsalve, que trabajó durante 6 años en la revista Semana, es el autor del libro Nadie mató a Colmenares, que presenta una posición crítica sobre cómo se ha llevado este caso. El caso Colmenares está plagado de elementos que desinforman. La argumentación de que se perdieron alrededor de 12 cámaras que hay entre la discoteca Penthouse y el Parque El Virrey. En ninguna parte del expediente está documentado o siquiera denunciado que esas cámaras se perdieron. Esto es totalmente falso, sin embargo la gente lo cree así. Lo mismo ocurre con la versión del suicidio. El expediente hoy está compuesto por miles de oficios y en ninguna hoja del proceso penal aparece una versión, una insinuación de que se haya tratado de un suicidio. Sin embargo, hoy la gente en la calle cree que esta fue una de las versiones que promovieron los procesados para distraer y para confundir a la justicia. A 2 años de los hechos y a la luz de un nutrido expediente, la pregunta es, ¿qué le ocurrió a Luis Andrés Colmenares? ¿Crimen o accidente? El accidente. La versión del accidente está construida a varias voces y es consistente con la prueba técnica inédita que usted conocerá hoy. Una decena de universitarios han declarado que vieron cuando Luis Colmenares, tras hacer una llamada, se apartó del grupo en la puerta de la discoteca cuando todos esperaban a que el servicio de valet parking trajera la camioneta en la que varios de ellos se marcharían. Salimos todos a esperar el carro. Estábamos esperando el carro de Laura. Dado el trancón no encontrábamos taxi y pues nos íbamos varias personas en la camioneta. Pero mientras llegaba la camioneta, Luis dijo que quería un perro porque a él siempre le gustaba comer perro después de tomar, y Jessy Quintero y Laura Moreno se fueron con Luis a comer el perro. Colmenares se alejó a paso rápido, alterado y ebrio. Habían bebido vodka. Jessy Quintero, una de sus mejores amigas, y Laura Moreno, su pareja esa noche, decidieron ir tras él. Las jóvenes sostienen que Luis las increpó y les pidió que lo dejaran solo. Nos llevaba ventaja y ahí como en danzatoria Jessy lo paró y le preguntó por qué caminaba rápido, que qué estaba buscando. Y él le dijo, ¿te acuerdas lo que pasó hace 2 años? Ella le hizo cara como de confundida y él le dijo, por eso mismo, no te importa, y salió caminando rápido. Pero ellas no le hicieron caso, suponiendo que era un capricho de tragos. Tras varias cuadras, se detuvieron en la esquina de la carrera 15 con calle 85, en un puesto de perros calientes, donde Luis Andrés pidió uno e hizo otra llamada desde su celular. ¿Cuál fue su última conversación con Luis Andrés Colmenares? La del perro caliente y en la que no se quería ir para la casa. Esa fue mi última conversación con él. Jessy se comunicó con el grupo para que estos los recogieran. Al recibir el perro caliente, cruzaron la calle para esperar del otro lado. Jessy sostenía de la muñeca a Luis Andrés mientras que Laura observaba si los demás venían en su camioneta, manejada por uno de los universitarios, el conductor elegido de esa noche. Me quedé con el carro y el resto del grupo. Acordamos que recogía a los 3, Laura, Jessy y Luis, frente a la 85 con 15.
Había mucho trancón y me demoré casi 10 minutos en recorrer 2 cuadras. Mientras me dirigía, recibí una llamada de Jesse porque Luis había salido a correr. Laura y Jesse afirman que sin más, Luis tiró el perro caliente y salió a correr por el andén de la carrera 15 hacia el norte. Laura reaccionó dándole sus cosas a Jesse y corrió tras Luis. Mientras que Jesse, que no podía correr porque llevaba tacones, de inmediato llamó al grupo y dio aviso de lo ocurrido. Yo estoy aquí porque me están acusando de encubrir el homicidio de un amigo mío, de uno de mis grandes amigos, y yo realmente no tengo nada que ver en eso. Yo, de hecho, el día en que sucedieron los hechos, yo lo acompañé con Laura a comerse un perro caliente. Yo llego hasta el perro caliente, él sale caminando por toda la 15 en dirección hacia el norte. Laura se va detrás de él. Esa es la última vez que yo lo veo vivo. Un momento después la recogieron y desde la camioneta Jesse llamó al teléfono de Luis, pero quien respondió fue Laura. En el vehículo iban 7 muchachos, uno dormido en el baúl. Los demás escucharon la voz agitada de Laura, quien dijo que corría tras Luis y trató de indicarles por dónde. Recogimos a Jessie, ella se subió a la camioneta, llama a Luis y contesta a Laura y dice que lo estaban siguiendo. Jessie va diciendo todo lo que le dice Laura, nos dice por dónde van pasando. Colgaba y volvían a hablar como 2 o 3 veces hasta que en un momento se escuchaba el grito de Laura. Alcancé a escuchar, se cayó, no sale. Desorientado, el grupo avanzó en su búsqueda. Luego volvieron a llamar y con tono más sereno, Laura dijo que ya tenía a Luis, que estaban en un parque. Pero la calma se hizo pánico a los pocos segundos. Alarmada, Laura dijo que Luis se había echado a correr nuevamente y casi inmediatamente con gritos exclamó: se cayó, el negro se cayó al caño. 5 minutos después, el grupo encontró a Laura llorando en el Parque El Virrey, a unas 10 cuadras de la discoteca de donde todos habían salido 28 minutos antes. Cuando yo llego con otras 6 personas. Laura nos indica un lugar en el caño en el que él se cayó. Lo buscamos en ese momento ahí, pero era muy oscuro, no se veía nada. Vamos a la policía. 2 compañeros recorren el caño en dirección a la autopista norte. Pues gritamos, buscamos, dimos una vuelta alrededor como en el carro. Llama finalmente un compañero a la mamá de Luis Andrés y le cuenta lo que está sucediendo. Cuando yo me voy a ir en un taxi, yo veo que llega el camión de los bomberos. Yo sinceramente lo que pensaba era que Luis Andrés se había salido del caño, había cogido un taxi, se había ido para la casa, o para su casa o para la casa de algún amigo. Durante las siguientes 15 horas, policía, bomberos, familiares y amigos buscaron en el lugar sin éxito, hasta que a las 7 de la noche del domingo, los bomberos ingresaron al túnel que se forma bajo la carrera 15 y encontraron el cuerpo de Luis Andrés Colmenares en un desnivel a 27 metros de la boca oriental. El crimen. Inicialmente, la fiscalía encontró que la versión del accidente era consistente. De los elementos que se recopilaron durante los 8 o 9 meses que estuvo bajo mi mando la investigación, y concretamente basándonos en la prueba científica del protocolo de necropsia, no se observó por mi parte que hubiera mérito para vincular a alguna persona como presunto autor responsable del hecho. Por el contrario, todo apuntaba hasta ese momento que los hechos habían sucedido de una manera accidental. Luego, el proceso pasó a manos del fiscal Antonio Luis González Navarro, elocuente jurista que pronto concluyó que lo que había era un asesinato.
En sintonía con la familia Colmenares, González conoció el concepto del médico Rubén Darío Angulo, quien señaló escenas criminales. Esto llevó a la exhumación del cadáver, diligencia practicada por el forense Máximo Duque, ex director de Medicina Legal, quien concluyó que la probable manera de muerte en esta persona es homicidio. Tal vez muchos no lo han tenido en cuenta, pero la palabra más importante en este dictamen es probable. El 7 de octubre del 2011, el fiscal González empezó a ser popular. La noticia del día era que fruto de su investigación habían sido capturadas Laura Moreno y Jessie Quintero, las dos universitarias que vieron por última vez con vida a Luis Colmenares la fatídica noche de Brujas. El hecho de que dos niñas de la universidad más prestigiosa del país, de altos estratos sociales, que se podrían definir en el argot popular como niñas play, fueran protagonistas del incidente, hizo crecer exponencialmente el cubrimiento de la prensa. El fiscal pidió a un juez que las enviara a la cárcel, acusándolas de colaborar y encubrir el crimen. González presentó los dictámenes forenses que hablaban de homicidio y una serie de interceptaciones hechas a las líneas telefónicas de las universitarias. La escucha más impactante fue una en la que Laura dice, 2 puntos. Tú y yo, tú no tienes tampoco nada que ver, yo tampoco, bueno, yo vi las cosas, pero yo tampoco tengo nada que ver en ello. Sabe con naturalidad lo que tú preguntas, lo respondes y ya. El fiscal dedujo que si los forenses hablaban de homicidio, o mejor, probable homicidio, y si Laura admitía yo vi las cosas, pues lo que vio fue un crimen. Sostuvo también que el agua que corre por el canal del Virrey no podría arrastrar el cuerpo de Colmenares. En síntesis, el fiscal aseguró que Colmenares le golpean y se lo llevan de ese sitio. Y luego lo colocan en el caño. ¿Y cómo así que un cuerpo de 70 kilos, uno con 70 estatura, en 15 centímetros de agua, rodó 125 metros? Imposible, porque la ciencia me dijo es homicidio. Yo creo que ellos ocultan la persona que me le hizo el daño a mi hijo, que acabó con sus ilusiones, con las ilusiones de mi familia, las mías, las de su hermano, la de su papá, la de toda su familia, sus abuelos, de todo. Se fueron las ilusiones de mi Luigi. Laura fue acusada de coautoría de homicidio y falso testimonio, delitos que podrían significarle de 33 a 50 años de cárcel, mientras que a Jessie le endilgaron falso testimonio y encubrimiento, cuya pena sería de 6 a 12 años de prisión. Laura Milena Moreno Ramírez, dígale a este estrado judicial si usted acepta sí o no los cargos imputados en su contra. No acepto los cargos, me declaro inocente y esto es un invento. Jessie Mercedes Quintero Moreno, dígale a este estrado judicial si usted acepta sí o no los cargos imputados en su contra. No acepto los cargos. Ambas permanecieron privadas de la libertad por más de 1 año. Se les dio la casa por cárcel, medida que entre el público más radical, que ya seguía este caso por millones, era una injusticia más de la ley colombiana y un privilegio a estas niñas por provenir de hogares adinerados. Entre tanto, el proceso avanzó lentamente y el fiscal González dio mucho más de qué hablar. Un día sorprendió con las capturas de María del Pilar Gómez y Aidea Acevedo, la madre y la abogada de Carlos Cárdenas, otro universitario al que tenía en el radar de su investigación, y que más adelante la opinión pública y los medios asociarían como el exnovio celoso capaz de llegar a matar. Las mujeres fueron acusadas de obstruir la justicia, pero la juez de la causa dijo que el fiscal no la convencía y se abstuvo de encarcelarlas a pesar de las amenazas que dijo haber recibido. Meses después, la juez declaró que González la había intimidado. González negó la amenaza y admitió que se comunicó con la juez. Curiosamente, después del rifirrafe entre la juez y el fiscal González, apareció en un programa de televisión un video de años atrás donde se ve a la juez ofreciendo sus servicios como abogada a cambio de electrodomésticos. Actualmente, el CTI analiza el registro telefónico. Las llamadas, los registros de los celulares, como veremos más adelante, serán pieza clave para dar con la verdad del caso Colmenares. González no dejó de sorprender. Cuando todos esperaban sólidas pruebas para demostrar el crimen,
el fiscal anunció que llevaría al juicio a la experta cazamentiras Rita Karanauskas para que revelara al país la verdad del caso. Lo que yo hago es análisis de los testimonios de lo que las personas hablan. Yo analizo científicamente, palabra por palabra, de lo que las personas dicen. Y a partir de eso detecto algunas señales de alerta, las cuales pongo en consideración de demás peritos y la fiscalía. Yo me autodenomino cazamentiras. Tras esto, el fiscal general Eduardo Montealegre apartó a González de la investigación. Se dijo que había sido por la dimensión del caso. Tal vez haya tenido que ver el hecho de utilizar un testimonio de una persona como Rita Karanauskas. La decisión del doctor Eduardo yo la respeto totalmente. Él es el fiscal general de la nación y lo que él haga en la fiscalía siempre estará bien hecho. La salida de González fue el 31 de mayo del 2012. 2 días después apareció José Wilmer Ayola, quien se puso en contacto con Haider Manuel Correa, el investigador de la SIJIN, con el que el fiscal González, ex encargado del caso, trabajaba, y le relató que había visto a Laura y a su exnovio Carlos golpeando al occiso y presunta víctima de homicidio, Luis Andrés Colmenares, en el Parque El Virrey la noche de Halloween del 2010. Con este testimonio, González ordenó la captura de Cárdenas y volvió sorpresivamente a ocupar grandes titulares. El escalofriante testimonio de Ayola, leído por González, convenció al juez. Inclinó aún más la balanza de la opinión pública y los medios, y Cárdenas fue inmediatamente encarcelado. Todo parecía concordar, en especial para todos aquellos que ya habían emitido para sus adentros una sentencia y que veían a Cárdenas y a estas niñas como culpables. Sin embargo, el testimonio de Ayola pronto hizo agua. Jaime Granados, abogado de Laura, encontró que Ayola era un vigilante que estaba de turno muy lejos del Parque El Virrey. Con actas de esa noche, firmadas por el propio Ayola, se documentó dónde estaba el testigo a la hora y día en que supuestamente vio que atacaban a Colmenares. Ante esto, Mario Iguarán, abogado de Cárdenas, solicitó la libertad del joven cuando éste cumplía 1 mes y medio en la cárcel. Para evitarlo, el fiscal González presentó un nuevo testigo que había llegado al proceso justo el día en que la versión de Ayola quedó revaluada. Una aparición bastante conveniente. Se trataba de Jonathan Andrés Martínez, quien ratificaba lo dicho por el primer testigo. Si Ayola es mentiroso, vamos a ver qué dice otra persona distinta a Ayola. Porque es que el derecho a la verdad no se puede tapar en la sala de audiencia con otros argumentos. Lo decía el doctor Iguarán, aquí tenemos que saber la verdad. Y aquí tiene que imperar la justicia material. Y la justicia material es que se conozca la verdad que voy a narrar a través de este testigo, que ya no es Ayola. Y este es un nuevo elemento material probatorio que fortalece que Wilmer Ayola no estaba diciendo mentira. Y tengo 6 más igual a este. Pido por favor que se deje que la verdad salga a relucir. No podemos callar la verdad en este proceso, doctora. Pido que se deje que yo lea este testigo. Pido que solicito, doctora, y si no, por favor, tome la decisión y la apelo automáticamente. Porque la Fiscalía, Colombia necesita saber la verdad y aquí no se puede tapar la verdad. A ver, eso aquí no se puede tapar la verdad, doctora. Es necesario, doctor, ese protagonismo y aquí no, aquí no se puede tapar la verdad. Aquí no se gana a gritos, aquí se gana jurídicamente. Martínez aseguró que oculto tras los árboles vio la golpiza y que también había visto a Ayola en el Virrey. No obstante, la juez no le dio credibilidad, pues le pareció que lo que decían Ayola y Martínez parecía, y citamos a la juez, un catálogo aprendido, y ordenó la libertad de Cárdenas. Tras conocer la decisión, la Fiscalía, la familia Colmenares y su abogado Jaime Lombana pusieron bajo sospecha a la juez con un video que supuestamente mostraba a Iguarán en privado con la juez antes de la audiencia. Sin embargo, este video editado que el fiscal González presentaba como prueba sería visto ese mismo día en su versión original y sin editar. Oh, sorpresa, el video, visto sin que nadie le metiera la mano, demostraba que dicha reunión entre Iguarán y la juez nunca se había presentado.
¿Cómo y por qué habían obtenido y presentado un video que era editado? ¿Acaso los engañaron? Yo creo que fue muy agresivo, muy ofensivo, fue una mentira. Ellos dicen no haberlo manifestado, pero yo creo que ahí están los registros ante los medios de comunicación de que sí lo manifestaron. Aunque el doctor Lombana, abogado de la familia Colmenares, niega haber tratado de involucrar a la juez y al abogado Iguarán en una reunión non sancta, en declaraciones a una emisora de radio afirmó haber visto a la juez sentada hablando con Iguarán. Doctor Lombana, ¿está usted en línea nuevamente? Sí, ¿cómo están? Doctor Lombana, quería preguntarle cómo se obtiene el video de esta reunión. No, mire, yo no sé cómo se obtiene el video, yo lo único que sé es que yo también vi a Iguarán sentado con la juez. Ahora dicen haberse retractado y es lo que importa, que hayan reconocido entonces que mintieron. Aunque González afirmó ante un juez que tenía 6 testigos más, hasta ahora solo se sabe de 3. El tercero es Jesús Alberto Martínez y a este no lo han podido coger en una verdad. Martínez afirmó primero que vio que Laura y Carlos atacaron a Colmenares. Una semana después de casi 2 años de los hechos, mágicamente recordó la placa exacta del carro en que supuestamente se llevaron a Colmenares. Placa que en sus declaraciones originales no había recordado. Muchos días después, recordó de pronto que también había visto cuando 2 hombres metían un cadáver en el canal. Y en su última versión dice que él mismo golpeó a Colmenares y manejó el carro. Lo que yo venía a confesar, que había dado mis declaraciones fraccionadas, hoy la venía a decir completa, que yo sí tuve que ver con los golpes que se le propinaron a Luis Andrés Colmenares. Es que yo no estoy siendo falso. Cuando la investigación parecía más enredada por cuenta de la poca credibilidad en los testigos que el fiscal González había conseguido, el fiscal renunció. Dijo que la fiscalía no le brindaba garantías y que tenía estrés. Yo mismo le pedí al señor fiscal, tengo en mi poder la carta, que me desplazara. Es más, me siento satisfecho y me siento orgulloso de haber representado a la fiscalía en ese caso. Más adelante trascendió una delicadísima denuncia. Este señor, Napoleón Botache, quien trabajó con el fiscal González en el caso como fiscal auxiliar, aseguró que su jefe había fabricado los testigos. Cuando el doctor Eduardo Montealegre nos quita la investigación y se la entrega a la doctora Marta Lucía Zamora, el doctor Antonio González reitera nuevamente la necesidad de conseguir unos testigos falsos. Esos 3 testigos aparecieron entre el viernes que yo estuve como fiscal de apoyo y el lunes que ya supuestamente capturaron, o el martes que ya supuestamente capturaron a Carlos Cárdenas. Respecto de lo que tiene que ver de los testigos Wilmer Ayola, Jonathan y Jesús Alberto, ya es evidente para toda la comunidad que son unos testigos falsos. Buscamos insistentemente al fiscal González para escuchar sus argumentos frente a estas denuncias. Inclusive lo visitamos en su oficina. Sin embargo, se abstuvo de hacer cualquier comentario para este programa. Soy severo, riguroso con el proceder de, por ejemplo, el fiscal González. Fiscal González está en mora de que tenga más que una investigación formal, una medida de aseguramiento por el bien de la justicia en Colombia. Una serie de verificaciones bastante tardías llevaron a la captura de los 3 testigos catalogados de falsos por la propia fiscalía. Además de que sus relatos varían y son incongruentes y contradictorios entre sí, no se ha podido constatar que alguno haya estado en el Parque El Virrey. Esto se verifica